nervioso, como que te saca de tu Sí, mood Ah, ya. normal. Te perturba. Claro, claro. como una cosa así. Ya, sí. No, Igual encuentro bacán, oh, sorry, eso de Dale, lo no. que hablaba Gonzalo, de lo de como más desfigurar al personaje, porque ese es un género de terror, de hecho, que se Mm, llama como body horror, una cosa así, que se basa en que el personaje terrorífico está totalmente desfigurado. Es un recurso que usaba mucho David Lynch, como él desfiguraba mucho su personaje. mm, Entonces tiene claro. sentido, está Wow. fundamentado. Claro. También lo hace harto Bob Yo. Esponja. Bueno, Bob eso, Esponja. Sí, ejemplo. de hecho. No, y muchas caricaturas infantiles ocupaban ese recurso. Ocupaban, porque ya como que Sí. demasiado perturbador y lo sacan de la tele, pero Sí, ahora es body shaming. uf, Pero no, ya saben, yo no suelo ver muchas películas, creo. Y sobre todo yo creo que terror es como el género que menos veo. Así que sí es que habré visto una que otra película, pero no sé, algo estoy enterado del tema, creo. con Pero tres conocí películas está ahí al personajes. lado. Sí, 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 sí. Algunos personajes los conozco. Y los que no los conozco, en una de esas vi los resúmenes. Así que. Claro, y aparte no solo están en películas, están en todo. Es mm, como Ujú. cualquier cosa claro. imaginable, podía encontrar personajes. Pero bueno, como decidimos estructurar esto un poco, como vamos a ir como, por así decirlo, a nivel de línea temporal de los personajes, no necesariamente, pero vamos a ir por paso. Y vamos a pasar primero por los personajes clásicos de terror, como los más antiguos, como los que han estado desde tiempo súper, súper viejos, valga la redundancia. Y no sé, por ejemplo, personaje clásico de terror, los hombres lobos. Los ¿Qué opinan del hombre licántropos. los licántropos, los lycans? Sí. No sé si alguien tiene como algún dato curioso o algún elemento sobre del origen de estos seres espectrales. Bueno, no espectrales, en verdad son muy, no sé. ¿Alguien Son quiere muy comentar algo materiales, pero. sobre estos señores que se transforman en lobo antropomórfico al ver la luna? En realidad no, pero se me hace como que es muy antiguo. Así como. Tanto como la época clásica de nuestra historia. Así como Grecia, Roma. Como el mito de la fundación de Roma, así como una loba que alimenta a Rómulo y Remo. Yo cacho que tan antiguo como eso. No sé, en verdad, estoy hablando puras weas, pero em, eso no es muy difícil, es como un humano con un lobo mezclarlo y hacerlo salvaje. Entonces, igual por eso digo como, no creo que debe ser mucha literatura como ficticia, no sé. O sea, de hecho no estás tan lejos, no me sé la historia así como porque más que de hombre lobo me gusta más como la historia de los vampiros, pero en algún momento se juntan, entonces como que igual sí. Pero no estás tan lejos porque de hecho ya no me acuerdo quién le lanzó la maldición a quién, pero licántropo viene del nombre de alguien, que no me acuerdo en este minuto porque no. Pero de hecho sí era de Grecia. Vamos. Y es como, bueno, deshonra a alguien, maldición a ti y a tu familia, todos tus descendientes van a ser lobos. De lo que me acuerdo de algún libro que tengo guardado por ahí. Ariel, corrígeme. Así que estoy mal. Sí, no, los hombres lobos son, no sé, o sea, yo creo que nunca encontré como que eran la cosa más interesante del mundo en el terror, como que tampoco eran tan tétricos, son bacanes como personajes de juego de pelea, eh, pero, pero igual es interesante como como un poco la lógica que tiene, como el hombre sucumbiendo a sus instintos más básicos, por así decirlo, como sus instintos más salvajes o sus instintos más iracundos, que eso muchas veces se trata como en las historias que tratan sobre hombres lobo, que buscan explorar como ese lado más, como más desatinado de la civilización del ser humano. Y es bacán igual como ha influenciado harto en muchas culturas eso, porque ya tenéis como
personas que se transforman en todos los tipos de cosas o de animales según qué cosa ven. Incluso hasta Dragon Ball Z se inspiró en esa wea, con el tema de los Saiyajin viendo la luna y convirtiéndose en monos gigantes. Y bueno, aquí nos dicen por interno que se relacionaban harto los hombres lobos con egipcios, que bueno, eso tiene igual sentido porque los egipcios justamente utilizaban harto las divinidades como mezcla de animal con hombre, así que generalmente eran personas con cabeza de gato, de lobo, como en el caso de Anubis, si no me equivoco. Y bueno, aquí otro dato más que nos está dando nuestro querido productor. La etimología folclórica también conecta la palabra Licaón, rey de Arcadia, quien, de acuerdo al poema Las Metamorfosis de Ovidio, fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus, para refutar o desaprobar la divinidad del dios. ¡Hostia! Cáchate. Sí, pongámoslo a prueba, démosle carne humana. Ya, pero sí, no sé, los hombres lobo obviamente son súper importantes y tienen toda su influencia, pero pues eso. En escala de favoritismo, personalmente no es de los que más me gustan. No sé usted. A mí Me de gusta... chico, dale. a mí de chico siempre me llamó mucho la atención ver las transformaciones, así como en la tele. Lo que más esperaba, sí, me da lo mismo lo que pasaba antes, lo que pasaba después, pero yo esperaba ver cómo se transformaba. Y a decir verdad, usualmente me decepcionaba mucho. Sí, yo iba a hablar de lo mismo, de las transformaciones, porque en realidad estoy de acuerdo con Gonzalo, no es un personaje que me agrade mucho más, a no ser que sea parte fundamental de la historia o complemento de la historia, como lo que decía antes, que tienen que ver como con el tema de los vampiros, pero más en su trama como original. Pero lo que sí me gusta es el tema de las transformaciones y de cómo ha ido evolucionando el tema de cómo se transforma un hombre lobo, porque en las películas originales era este ser medio antropomórfico que seguía caminando en dos. Sí, es que igual tenían patas, entonces no sabía si bípedo era la palabra correcta, pero okay. Que era bípedo, que caminaba erguido, seguía teniendo como esa figura humana en sí misma, y después pasó a ser ya más una representación de un hombre que se transforma en un lobo. Y una transformación que en lo personal me gusta mucho de cómo se representa esta idea es la de Hemlock Grove, que es una serie que abarca como estos, bueno, abarca muchos temas, pero dentro de eso están los hombres lobo, y es una transformación demasiado explícita, en donde la piel del lobo rompe la piel humana, y es el lobo quien se quita su piel humana, se la desgarra y luego se la come. Y bueno, en la serie te muestran todo eso y es como que ves cómo se le caen los dientes humanos para ser reemplazados por los colmillos, básicamente, cómo se desgarra la piel, y creo que es una representación bastante... Sí, como si pasara, yo creo que pasaría así. Es como una moda de piel, como una Sí, lagartija que se come después su piel, pero Claro. sí, a mí también me llamaba eso la atención, así como que no es en sí un monstruo, sino que hay, o sea, como hay representaciones del hombre lobo que hay veces que es hombre, hay veces que es humano y otras veces que se transforma, como con la luna llena o cosas así, pero no es como que queda para siempre, como también pasa con los vampiros, como hay versiones de los vampiros que son humanos o tienen aspecto humano y que se pueden transformar en murciélago. Por cierto, me acordé de la increíble teleserie Feroz de Canal 13. Eso, Feroz. una memoria que tuve ahí donde había hombres lobo. Fue rara esa época de Canal 13, hacían teleseries experimentales. Pero bueno, ya que mencionaste a los vampiros, ese otro monstruo súper clásico, como de señores que les gusta morder sangre humana y consumirla para así satisfacer sus necesidades sexuales. eh, y que a veces se pueden convertir en murciélago y no, es que no lo digo en broma, como que se supone esa era como la idea, creo, no sé, Sammy, corrígeme, pero tengo entendido que todo esto tiene como su weá como medio, porque justo son vampiros que van como a atacar como personas en la noche, generalmente mujeres, y les roban la sangre y bueno, en sectores oscuros como que tiene su lado medio. No sé Mm. si surgió como una crítica a las personas como acosadoras, como en las noches, a las mujeres, pero
como que tiene su cosa ahí medio que se relaciona. Y bueno, en sí los vampiros como monstruos como que son súper interesantes, como que se pueden transformar en murciélagos. Y aparte se supone que, por ejemplo, Drácula, que es como el más icónico, tiene que ver mucho con el tema de los dragones, como Drácula, Draco y weás, como que las verdaderas formas de los vampiros se supone son dragones. Eh, y bueno, aparte que tienen como este castillo medio medieval en el que viven, entonces, no sé, ahora ha habido de todo en los vampiros, como vampiros terroríficos, vampiros sexys como en Crepúsculo, de todo un poco. La época oscura de los vampiros. Estamos viviendo en ella. Sí, no, los vampiros son unos seres interesantes porque o sea, tienen como una historia muy, muy particular, en mi opinión, porque parten primero del folclore los toman para las historias folclóricas. Esas historias digo, historias de voz a voz, como tuve esta experiencia, se traspasan después a la literatura, y de la literatura ya empiezan las adaptaciones que van hasta hoy día. Entonces, primero está el concepto de vampiro, pero más ligado como una figura demoníaca, como un ser antropomórfico, no humano, que vive de eso como cultura folclórica, básicamente como te vamos a meter el yuyu. Pero a mí me empieza a gustar la historia de los vampiros desde que empiezan a aparecer en la literatura, porque aparecen en la literatura romántica y eso les da un toque demasiado gótico, perdón, lo dije al revés, en la literatura gótica, lo que los hace tomar un sentido muy romántico y los hace interesantes porque son personajes con historia, que más que cumplir una función terrorífica, muestran como la decadencia humana, con toda una especie de crítica, las relaciones entre las personas. De hecho, hay un libro que parece que se volvió a ser famosillo hoy en día, que es el antecesor de Drácula, se llama Carmila, que es un libro bastante más corto, que cuenta una historia súper similar a la de Drácula, pero en versión femenina. Y en vez de ser el personaje principal el que llega al castillo, es el vampiro el que llega al castillo a alojarse con los personajes y empiezan a pasarles cosas raras y la cuestión. Y se enfoca mucho en la relación que mantiene Carmila, el vampiro, con la hija del señor de la casa, que se hacen muy amigas y llegan a tener una relación que se presume muy romántica, muy amorosa. Y es lo que tiene ese libro de especial, y que eso es lo que toma Drácula después, es cómo el vínculo se establece entre el ser terrorífico y el humano, y cómo ese vínculo puede ser tan triste y todas estas cuestiones que después pasan en Drácula, que Drácula busca a su novia, después la quiere matar, pero no la mata, y la cuestión, y esta adaptación del cine que quedó perfecta, y de ahí en adelante de cómo va evolucionando hasta que llegamos hasta donde estamos hoy día, pero es toda una historia que se va como hilando, como que es una historia muy trenzada. Va evolucionando. Sí, yo también quería como apuntar esto mismo que decías tú, como a ver, como que está situado como Drácula y este como contexto o visión de los vampiros como muy en la época como de lo romántico, que busca causar el terror no mediante como descripción física de aquello que es terrorífico, sino que se basa en hacerte saber que estás sintiendo terror. Entonces, descripciones tan intensas, tan detalladas, de los castillos tan grandes, como no es casualidad que Drácula esté en un castillo como tan grande, tan vacío, tan antiguo, tan húmedo, tan oscuro, como porque eso también hace a uno sentir esa soledad, como esa pequeñez frente a lo tan grande, que igual como que siento que en Drácula se ve harto. Así como el recurso de lo terrorífico, a propósito de lo que hablábamos más temprano, al inicio del capítulo. Bueno, igual era más temprano, sí. También efectivamente era más temprano, sí. Aunque igual en su momento se trató de adaptar a Drácula como a un ser más terrorífico, y ahí sí es como nació Nosferatu.
Como Nosferatu es el vampiro por excelencia con aspecto horrible, y Nosferatu es una adaptación no autorizada de Drácula. Mm, De hecho, hubo como demandas de por medio de la esposa de Bram Stoker y todo el tema, porque un director agarró el libro y dijo, ok, le voy a adaptar a película, pero no pidió permiso, llegó, lo tomó y lo hizo. Y, y bueno, salió y ahora es como película de culto con toda su historia detrás, donde muestran a un Drácula bastante feo. Bueno, Drácula siempre fue feo, pero tenía la opción de volverse hermoso, pero Nosferatu es feito. él no. Y de hecho esa película como que puso un recurso muy usado después en las otras películas que han salido como de vampiros, que es el tema de las sombras como recurso. La película de Drácula, Drácula de Bram Stoker, que ese es el nombre, ocupa muchos recursos que ocupó Nosferatu, que es el tema de las sombras. En Drácula de Bram Stoker, las sombras es un recurso que representa lo que está pasando realmente detrás de la fachada que presenta Drácula. En Nosferatu las sombras son un recurso que asusta bastante porque te indican que viene el vampiro. La wea. Pero pues sí, los vampiros han estado en absolutamente todos lados, hasta en Digimon ha estado, hay un Digimon vampiro. Eh, Toda la saga de juegos de Castlevania está completamente basada en vencer a las reencarnaciones de Drácula, y bueno, ahí meten de todos los monstruos que se les ocurrieron, está hasta la parca. Pero sí. Otros monstruos clásicos también, tenemos, no sé, los esqueletos, que son como en el fondo literal esqueletos que se mueven, que eso están en muchas pinturas antiguas y libros antiguos y todo, que eso también se relaciona un poco con los no muertos, que es más o menos parecido a los esqueletos, pero estos tienen piel, tienen carne, y que después se pasarían a llamar zombies. Y es curioso igual esto de los no muertos, como esta idea, no sé en qué momento surgió esta idea de la gente pensando como en los muertos volviendo a la vida, y siendo unos seres caníbales, o bueno, en el caso de los esqueletos como que siempre se les representan como señores con espadas así, o con sable atacando gente así. Como Eh, defendiendo las tumbas. claro, como onda, aléjense de mi territorio. No, fuera de mi Y césped. fuera de mi césped. Es que ese es un poco el origen igual, como de una cultura más vudú, en el que revives a los muertos con un propósito específico. Entonces por eso son los esqueletos y tiene eso, todo ese tema que después se agarrará y creo que es una de las representaciones más que yo tengo más presente de los esqueletos es la con... Se me olvidó el nombre de la película, la maldita niñita que apoya las manos en la tele. Ah, no es El aro. Poltergeist. Poltergeist, gracias. Poltergeist. Entonces, esa es una película que ocupa mucho el recurso de los esqueletos al final, cuando ya aparecen y es como los muertos vivientes. Y en específico de los zombies vienen ya de nuevo del folclore y la cuestión, pero más colonial. Esta historia sí me la hace mejor, creo. Si tengo fallos me corregirán. Pero viene de Haití, precisamente también de la cultura vudú, y de nuevo del boca a boca empiezan a surgir historias de cómo, por un tema de liberación negra, los brujos vudús revivían a los muertos para cobrar venganza de sus maestros blancos. Y de ahí salen distintas películas, bueno, primero documentales, los cuales no mencionaban directamente, creo, la palabra zombie, y después se ocupa como recurso cinematográfico para ficción, en donde está como la trama, que es la rebelión negra. Y de ahí después empieza a evolucionar y está la noche de los muertos vivientes, ya con el concepto de cadáveres que reviven. Sí, Claro. eso iba a comentar, como dentro de los diferentes folclores, culturas, creencias, me parece que es más o menos común, así como de una u otra manera, pensar en qué es lo que pasa después de la muerte. Así como, por ejemplo, a mí me parece como, de alguna manera, que el tema de las momias, o sea, más que a mí me parece como el tema de las momias efectivamente ha tenido como un boom, así como hablábamos de los hombres lobos que no son tan populares o tan conocidos o queridos como hoy en día.
Como un gran ejemplo es como las momias, como no serían tan mediáticas y tan, como no le habrían dado tanta pantalla a las momias si no hubieran encontrado, por ejemplo, como la tumba de Tutankamón, como que ahí apareció como egiptomanía y se hizo como boom, popular. Como que me da la impresión que estas criaturas como de creencias populares o los cuentos o esto como el boca a boca que decía Isami, como que igual sigue o responde como a la historia, como también lo que tú decías, como a propósito de esto de los zombies, como de la cultura de Haití, como la rebelión negra también, como que es súper contingente, entonces es como, claro que de una u otra manera aparece como en el saber popular o como en toda la producción de ficciones. Y también, puta, también se relaciona mucho con la idea que comentábamos antes, como la deshumanización, la deformidad, porque los zombies, momias son como, aparte, bueno, las momias, por ejemplo, que no les podéis ver el rostro, que también como lo que comentamos al inicio, los zombies que están completamente idos, completamente llevados por sus instintos más básicos, y también están deformados, están con colgajos y weá, están hechos mierda. Y no, y puta, la popularidad que han tenido los zombies, que yo creo que todos lo hemos visto, están en todo, donde los zombies están en absolutamente todo lo que se te ocurra. Incluso cosas como que no tienen nada que ver con los zombies, de repente tienen su sub-episodio, su subtrama con zombies, de alguna forma. O Sí, su el spin-off con spin-off zombies. o el OVA con zombies, Claro, el OVA con zombies, así como que siempre hay una versión zombie de todo, incluso en cosas infantiles, pero obviamente son zombies como menos hechos mierda. como en Los Eh, Padrinos Mágicos cuando las mascotas reviven. verdad, weón. Capítulo culiado. Buen capítulo. Sí. Buen O bueno, capítulo. también una de las series más populares actualmente, que es The Walking Dead, que irónicamente se convirtió en una serie zombie porque dura infinitamente y no acaba nunca. Bueno, va a acabar ahora, se supone. Va a acabar ahora, se supone, con la temporada 11, pero ya la weá está tan enrevesada y están. No sé. Es serie culia. pero, pero pues sí. No, y hay de todo, en verdad. Como que tenéis también, además, para mencionarlo rápidamente, tenía a las brujas, tenía a los malditos duendes, a los demonios, que bueno, los demonios, puta. A mí yo creo que de chico, creo que lo que más me daba miedo eran los demonios, como desde el lado como más religioso, porque como la bonita religión te metía desde chico, desde que eras niño, que los demonios eran estos seres como malévolos que te iban a hacer picos si es que hacéis cosas malas y te ibas al infierno. Mm. Y con todas esas imágenes tan bellas que te ponían en los libros de religión. Eso era Y una en vil otras. estafa. Porque te Sí, presentan a los demonios todos feos y te presentan a los ángeles bonitos. Pero anda tú a encontrarte con un ángel con las descripciones que tienen. claro. Muy bonitos no son tampoco. Claro. Sí, no, y no sé. Pero sí, siempre era como esa weá de que como la religión te lo decía, como que los demonios era como la weá que creía y que existía, así. Y Como como lo que en malo de la algún. humanidad, po. Claro, y como que podías encontrarte con uno y hacer como la weá más maligna posible, no sé, había un tema ahí con. Aparte que me acuerdo un capítulo de Bacán, esta serie chilena, que me acuerdo Mejor que de ejemplo. chico, de chico vi un capítulo, no sé si era Bacán o a Mango, no sé, una de esas weas, y había un capítulo que era de Halloween, y uno de los personajes como que invocaba al diablo, y seguramente si lo viese hoy en día sería la wea más cutre posible, pero cuando chico yo lo veía y me daba miedo. Como que lo encontraba como una weá demasiado tétrica porque pensaba, oh, si le pasó a este weón, me va a pasar a mí. Cuando al diablo me va a visitar un día y me va a hacer algo. Y es Me llega el como, diablo. Diablo. puta. Verdad que existía esa weá de Don Diablo, qué asco. Pero pues eso. Y Sí. bueno, ahí tenéis los personajes clásicos, también, no sé, el jinete sin casa. Pero quizás podríamos pasar a los personajes ya más como de la cultura pop moderna, como los personajes de películas. ¿Y por qué? La gran pregunta, ¿por qué los personajes de películas de terror casi siempre son asesinos seriales? ¿Cómo eso?
Ese es como el boom más clásico como de los 80, en realidad 70, 80. Hubo un Mm, boom de películas de terror de asesinos seriales. Y es lo que por lo menos en estas generaciones son lo que más se recuerda, porque son considerados los clásicos de las películas de terror. Porque en su momento causaron mucho furor, como tuvieron 800.000 precuelas, o sea, secuelas, mm, con precuelas, porque las precuelas son más actuales, pero todo ese movimiento, y creo que puede ser lo que la gente más recuerda porque se asocian más a los disfraces, a Halloween, eh, claro. porque es un recurso fácil, se generan máscaras porque la mayoría de los personajes, al ser asesinos seriales y no tener que ser descubiertos, ocupan máscaras. Más fácil Claro. ponerse una máscara que maquillarse entero. Entonces, a mí me parece, creo que ese es el motivo de por qué en realidad, no de por qué las películas suelen ser asesinos seriales, sino porque los asesinos seriales son los que más suelen recordarse. Mm, Claro. Sí, y con ese tema igual como que pasó mucho que el género como que se estancó harto tiempo, porque era siempre como la misma trama de un grupo de adolescentes que por alguna razón siempre eran ahueonados, iban a un sitio alejado y de repente un señor muy malo, muy feo, se lo hacía cagar a todos. ujú, Y bueno, era muy apelativo como a un público como mayor, por así decirlo, como muchas escenas de sexo, como mucho gore y todo eso. Y no, nunca solían tener como tramas como súper complejas ni nada, era simplemente como que siempre terminaba viendo un sobreviviente que acababa con el asesino serial, y pues eso era, y a veces ocurría que ganaba el malo, ganaba el bueno y todo eso. Eh, pero eso no quita que igual hubieron buenas películas dentro de eso, porque por ejemplo La Masacre de Texas, que fue como la precursora, por así decirlo, es muy buena y aparte los personajes no son como odiables, como sí pasó en muchas de las demás películas. O también Pesadilla en la calle él, por la uno y la 3 a mí me gustan harto, que es de este señor que se mete en los sueños. Aparte que el concepto es creativo, como un weón como quemado que se mete en los sueños de la gente y todo. Es como bacán, como que se aleja un poco del típico asesino con la mascarita y la mm. weá. Está cool. Sí, ese concepto es bueno porque juega con lo onírico y juega un poco con esto que decías tú, como en realidad no sabís si sí o si no, porque a pesar de que lo pone con mucha ficción, en los sueños pasa de todo. Y Mm, ocupa ese concepto como de que va a pasar de todo y qué miedo que te ataquen en la situación en la que estáis más vulnerable, que es cuando estáis durmiendo. Qué claro. miedo haber como en esa época haber visto esa película de estreno y soñar con Freddy Krueger. Sí, pues. Es como, Es que es un viene concepto muy por bien mí. pensado, ¿cachai? Como por eso Ahí mismo se pesadilla, desvanece, ¿cachai? Como ahí claro. está el concepto. Se desvanece esta como lógica racional, así como ya, al personaje le pasó, puede que a mí no me pase, que es como lo contrario que le pasaba a Gonzalo, sino que en los sueños es como, güey, ahora sí que sí pueden ir por mí. Claro. Sí, no, porque aparte estáis como desprotegido y aparte de ahí creo que surgió como esa idea como de que si te morías ahí en el sueño, te morías en la vida real, así. De hecho, hay un capítulo de los Power Rangers en que hacen esa wea. Como que creo que era Dino Trueno, que el weón como que mandaba a un villano que se podía meter en los sueños, o sea, inspiradísimo en Freddy Krueger. Y si lo acababa con ellos los sueños, los Power Rangers se morían en la guerra. Mm, Y era En el acuático origen igual, pues también. weón. Claro. Sí, en el origen Y. también usan ese recurso Ah, de el morir en origen el sueño de. y morir en Mm, la realidad. claro. Pero pues sí, o sea, las películas de Viernes 13 tuvieron demasiadas secuelas, demasiadas, y casi todas son malas. Pero sirven como buenas comedias involuntarias. La Viernes 13 parte 8 y la parte 9 sobre todo son Jesucristo en ese sentido. Son excelentes comedias sin querer serlo. Sí. Eh, pero sí, o sea, ahí tenía los asesinos seriales que vuelan, pero también tenemos personajes como por ejemplo el Alien, el xenomorfo de Ridley Scott, que ese personaje lo encuentro genial. No sé si quieren comentar algo al respecto. Eh, bueno, un poco creo que les había comentado de antes, que este es un personaje que, o sea, a mí me encanta,
amor al xenomorfo. Uno, por cómo nació, y dos, por el concepto de lo que es el alien, tres, cómo lo ocuparon en la película. En la primera, bueno, en todas las aliens en realidad, pero vamos a hablar de la primera porque es icónico. Porque uno es un personaje que nació desde el arte, porque su creador no tenía que ver con el cine. Los creadores dijeron como, ok, necesitamos un mono feo, diséñalo porfa. Y este Ben va y dice, ok, aquí tienen, y salió perfecto. Ahí les va. Ahí les va. Sí. Y dos, el concepto del xenomorfo, que es este ser que se puede fusionar con otros seres vivientes, como una mezcla así como medio extraña, pero que al incubarse en otro cuerpo adquiere las características de ese cuerpo al mismo tiempo de las propias y se genera un ser totalmente nuevo. Por eso el xenomorfo de Alien, porque pueden existir distintos xenomorfos, como el de Alien vs Predator, pero el de Alien, la película original, el xenomorfo es la fusión entre el humano y el alien en sí mismo, porque se supone que el alien en sí mismo no es tan peligroso, es la característica humana lo que lo hace ser así de peligroso, porque adquiere la capacidad lógica de una persona y de pensar cómo lo haría un ser humano, y por eso es tan difícil escapar como de este ser. Y creo que es genial, bueno, no voy a decirlo porque iba a ser el medio spoiler, yo asumiendo que todo el mundo ha visto Alien, pero a lo mejor Paco no lo ha visto, así que lo más probable. No, pero me voy a olvidar del spoiler antes de verla. Sí, pero la audiencia, maybe not. Así que, filo, pero al final de la película se ocupa un recurso muy bueno con el alien que en realidad está buenísimo. Sí. Y bueno, eso después con las otras películas que le siguen, de cómo el xenomorfo va adoptando características como también de otras, en especial las nuevas, muestran otro tipo de xenomorfo bien distinto al de las películas originales que también son bastante interesantes como para pensar. Sí, me parece que como lo interesante de esta figura como del alien aterrado, o sea, el terror en el alien o en lo alienígena, es como eso, es como lo extranjero, lo que no es humano. Así como, bueno, Sammy decía ahí que particularmente, así como en el lore, lo que hace aterrador a Alien, o lo que lo hace tan macabro, es efectivamente como la combinación entre el xenomorfo y el humano, pero como el concepto del extraterrestre que viene a hacernos daño, es como aquello que no es humano que viene a acabar con nosotros, así como la invasión alienígena, como todas esas cosas. Sí, sí, sí. Hay que tenerle miedo al extranjero. No. Sí, ¿no? Y bueno, otra interpretación que creo que comenté una vez en el podcast, como que leía sobre el alien, que el alien igual tiene como una mirada, digamos, como... Porque si te das cuenta, y esto no es broma, esto se ha interpretado mil veces, que la cabeza del alien y muchos de los diseños que tiene tienen forma fálica. Y muchos interpretan que la película de Alien trata sobre un depredador sexual que ataca a las personas y por algo además como que por así decirlo las viola y crea crías en ellos, y que justamente quien derrota a este monstruo es como Ripley, que es una mujer defendiéndose contra este depredador sexual. Eh, y que por alguna razón, como es un ser poderoso, por así decirlo, como que las autoridades de la película, como las autoridades galácticas, quieren como defenderlo, quieren protegerlo para utilizarlo porque el bueno es como un ser poderoso, que ahí es como en un sentido más físico, pero a nivel metafórico puede interpretarse como alguien poderoso en términos, no sé, pues, como de poder político, corporativo, lo que sea. Y es como igual una interpretación bacán que tiene Alien. Y bueno, también puta, otros monstruos alienígenas tenéis la cosa de John Carpenter, que de ahí salió el concepto de Among Us, como este ser que se mimetiza con lo humano y que es prácticamente un impostor en una base de nieve, onda rodeada de pura nieve, igual que el mapa este de Among Us. Y como que los buenos tienen que descubrir quién es el impostor. De ahí surgió todo. Y una película también de pana. No sé, Los otros doppelganger. personajes. Claro, los doppelganger. Y no sé, otros personajes que también quieran comentar también del cine.
Eh, habíamos hablado sobre Chucky preparando la pauta y no sé si Chucky particularmente, pero como la idea de una muñeca diabólica o como de algo inanimado que se hace animado para perseguirte o para hacerte daño, lo encuentro como déjenme tranquilo, por favor. Esta noche yo sí quiero dormir, así que ya basta. Yo todas las noches estos me miran, siempre. Te protegen. Entonces, bueno, me protegen, claro, hasta que, bueno. Según yo, el concepto de por qué da miedo una muñeca o los muñecos en sí, además de lo que dice el juego como de un objeto inanimado que se vuelve como animado, tiene que ver un poco con lo que decía al principio, como de estas cualidades no humanas, porque lo que da miedo de eso, según yo, es que es algo casi humano, pero que no alcanza a serlo. Como Mm, lo que pasa con el alien, pero al revés. El alien no tiene características humanas, pero se comporta como un humano en su forma de pensar. Entonces es casi humano, pero no llega a ser un humano, y eso se ve muy representado en los muñecos, porque es lo que yo lo pongo así, como, ¿por qué da tanto miedo una muñeca de porcelana? Como que gran parte de la población le tiene miedo a las muñecas de porcelana, y es porque se ven muy reales, son una representación muy mm. cercana a lo que es un humano real, pero sin tener un humano real dentro, como la mente humana dentro. Entonces, básicamente es algo muy parecido a un cadáver. Y, y la idea de que hay algo que pueda ingresar a este cuerpo vacío para poseerlo, creo que es algo que da bastante miedo porque finalmente es algo con aspecto humano que no es humano. Mm. Es como que se relaciona al concepto igual del valle inquietante, ¿o no? Como que el Uncanny Valley, que se dice en el valle inquietante como es una hipótesis que surgió en el campo de la robótica y la animación en 3D, que cuando las relaciones como antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano como real, como que causan una respuesta de rechazo entre las personas humanas. Como Ujú. que, porque es como que tú ves que es como parecido a un humano, pero sabes que no es humano y se ve raro. Como que pasa harto en las primeras películas de animación en 3D, porque si tú veías a los humanos en la primera Toy Story dan cosas, como que se ven raros, ya después como que se ven más bonitos, por así decirlo, entonces ya no perturba tanto, pero en la primera Toy Story los humanos eran raros, bueno, eran perturbadores. Es como, no sé, y lo mismo, bueno, lo mismo pasa con los robots estos que han surgido últimamente que se ven como igual creepy. Eh, no sé, es una cosa bien extraña. Eso pasa con las Eh, inteligencias artificiales, como a todo el mundo le ha dado esta sensación así como de la inteligencia artificial, porque Están es lo mismo, escuchando. es una creación humana hecha en imagen y semejanza, así como no religioso, Mm, a lo humano, pero que no termina de ser humano. No llega a ser humano, pero piensa como un humano, pero no tiene forma humana. Entonces, está como en ese mismo concepto, pero para el otro lado. Por eso a la gente le dan miedo los Furby de juguete, porque son una inteligencia artificial que se supone que aprende, es muy básica, pero que aprende de todas formas, que responde como si fuera humano, pero con una apariencia que no es humana. mm, O las inteligencias artificiales que nacen de Internet, que tienen capacidad de aprender de toda la información que le llega de todos los usuarios y con eso es capaz de responderte y por eso es tan inquietante. Y la gente duda de si realmente es una inteligencia artificial o hay alguien detrás de eso. Como claro, sería... claro. sí, no. Yo Eh, pensaba como en, más que muñeca o además de muñeca, como el recurso de usar niños o niñas que sean como aterradores, así como el aro, así como, no se me ocurren más, pero estoy seguro que como una niña poseída es un recurso como bastante usual. claro. Es que lo que comentamos el capítulo pasado también, que por cierto, veanlo, Mundo Paranormal, ahí comentábamos que justamente como que algo que se ve inocente
y que de repente pasa a ser un peligro, es como que asusta, como Mm. que algo te produce que es como, ¿por qué chucha esta criatura tan inocente de repente, weón, te puede matar? O puede ser una weá como que se sale del espacio seguro, por así decirlo. De hecho, hoy día vi Ringu, hoy día vi el aro, pero la japonesa, la original, y justamente ahí sale esta niña que es del video maldito y como que la habían matado por un ritual y la weá. Y también esa película a mí personalmente no me causó tanto impacto, más que nada porque, bueno, igual es del 99, como que no, y tampoco sentí que tuviese una atmósfera tan creepy, a pesar de que sí utiliza recursos súper buenos, como la falta de música impactante, la falta de screamers y pura confianza en la atmósfera, pero por alguna razón no me produjo tanto. Pero la cosa es que este video en que está esta tipa con el pelo largo, que a los japoneses les encanta usar eso como las fantasmas como de pelo muy, muy largo, que se les tapa la cara y todo, y con trajes blancos, y como que empiezan a moverse lentamente hacia ti, la wea. Y aparte, es muy bacán el efecto en esa película cuando sale la tele, como que de repente va caminando a la tele y ahí ya está mucho el tema del terror digital y el terror relacionado con la tecnología, y de repente sale la tele así, empieza a caminar ahí en cuatro patas de forma súper rara. Eh, pero pues sí, eso. Y también sobre el tema de la inteligencia artificial, quería comentar que en este juego, el Metroid Dread, estos robots son unos conches su madre, esos que están ahí. Porque quería pasar igual a ese tema, como el tema de los personajes de terror en juego, como, porque en ese juego en concreto, esos robots, como que tu personaje es muy indefenso con ellos, no podía hacer nada con ellos. Literalmente te matan de un toque. Y tú lo único que podías hacer es escapar. Y hay zonas seguras y hay zonas que ellos están moviéndose así. Y son además inteligencias artificiales que son súper peligrosas, pero aparte, además de que el personaje en sí es estético porque es un robot que se mueve de forma súper inusual, súper rara, tu personaje es indefenso, tú te sentías indefenso, y además como el ambiente, como los sonidos que hace, como que aparte que meten un filtro como medio de película antigua, pero no exactamente, como que medio como con granizado, y va ahí corriendo y todo escapando de los buenos. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes como de eso, como de los personajes de terror como en juegos, o por qué el terror en videojuegos puede ser como algo que puede ser incluso más impactante que en un medio audiovisual, como donde solo es contemplativo? Es como por eso mismo, según yo, porque cuando estás viendo una película estás viendo la experiencia de otra persona, que vendría a ser el personaje, Mm. pero como mero espectador. Cuando estáis jugando, estás tú en primera persona enfrentándote a estos seres extraños, en mayor o menor medida, como los Resident Evil, tú cachai cuál es el personaje y sabes que tú lo estás controlando, pero eres tú a través del personaje. Y ya después hay otros juegos que lo llevan mucho más allá, como los Amnesia, en donde tú no ves el personaje, tú nunca te ves a ti mismo, entonces es mucho más cercana a la experiencia. Al fin y al cabo eres tú el personaje, no un personaje movido a través de ti. Como, según yo, eso es lo que lo hace mucho más eh, hace mucho más terrible la experiencia, porque es como que si realmente estuvieras en el lugar enfrentándote a aquello que te va a comer. Claro. Sí, como el hecho de asumir el rol de este personaje es como ya que asumen la adrenalina, como esto del Resident Evil. Estoy mencionando los pocos juegos y películas que he jugado, así que me estoy salvando. Como en el Resident Evil uno sabe qué es lo que pasa, pero igual está como los mismos componentes, ¿no? Así como lo no humano, todo lo que ya hemos hablado, entonces igual aparece esto mismo. Y aparte recursos como la música, el jumpscare. Y uno está en la posición del personaje, así como si es que matan al personaje, es como, bueno, de una u otra manera, así como lúdicamente, te matan a ti, así como, oh, morí, oh, perdí, me mataron. Sí, ¿no? Y la tensión y todo, como que depende la seguridad tú, o sea, la seguridad del personaje depende de ti, como que te mete más presión, te mete más tensión. Mm, Y aparte, no, y aparte también depende mucho del juego, porque hay juegos de terror y juegos de terror. Onda, los que te podéis defender,
los que te podéis defender como que tenéis como herramienta y tal, y eso implica harta responsabilidad, implica igual como un trabajo como bastante extra. En cambio, los que no te podéis defender tienen su lado como súper tétrico, súper aterrador, como el sentirte indefenso, como sentir que no podías hacer nada y solo puedes escapar. Pero por otro lado, es menos complejo porque lo único que tienes que hacer es esconderte y escapar. En los juegos como que puedes defenderte, como los Resident Evil clásicos, Silent Hill y todo eso, tenéis que calcular la cantidad de munición que tenéis, la cantidad de curaciones, tenéis que tomar en cuenta varios elementos, aparte que muchos utilizan un diseño de niveles como muy laberíntico, muy de tener que saber cómo ya estáis, por ejemplo, en una mansión, tenéis que ver qué llave, en qué sitio sirve para qué puerta, si eso es desbloquear otros sectores que tienen otros enemigos peligrosos con otras llaves que te sirven para otra puerta de la mansión. Y poco a poco vais como resolviendo la gran caja de puzzle en la cual te estáis, por así decirlo, involucrando. Y eso como que también tiene su gracia. Y bueno, respecto a los personajes, tenéis muchos personajes parecidos al cine, pero no sé, tenéis de todo un poco, tenéis alienígenas, tenéis fantasmas, tenéis zombies, también los muñecos animatrónicos de Five Nights at Freddy's que se hicieron súper populares. Porque, a ver, a mí personalmente ese juego siento que se basa demasiado en el jumpscare, o como en el grito susto barato. Pero igual los diseños son bacanes, como los diseños de los animatrónicos y en sí el concepto de los animatrónicos, que es perturbador. O sea, estos robots de como las weas infantiles que se mueven de forma como súper como raras y los diseños que tienen que intentan ser como animales bonitos, pero no, como no sé, ¿a ustedes las weas del Chuck en Chile les gustaba o les aterraba? No sé. A mí me daba miedo, no los animatronics, sino los juegos con los tubos y todas esas cuestiones. No era porque mis amigos me metían miedo y decían que había niños monos ahí y que me iba a quedar atrapado y ellos me iban a secuestrar. Si es que quieren hacer los videojuegos, puedo venderles la idea. Y, pero no, los animatronics como que no, me recuerdan de hecho la película de Goofy, como en vacaciones. Pero ahí eran igual de creepy, no se salvan. Sí. Ay. Sí, no, creo que no me da miedo esas cuestiones. No es como usar Yo no me acuerdo. algún objeto así como normal y transformarlo en algo aterrador y hacer coincidir todas las cosas como para que sea aterrador. Así como el sofá asesino El sofá. y un asesino. Sí. Bueno, respecto a esa área, eh, a lo largo de la historia de la ficción han habido varios personajes de terror que no han funcionado muy bien en ese sentido como de dar miedo. Por ejemplo, El sofá asesino, que es una película totalmente lamentable. Pero también, puta, tení El hombre de jengibre, que es literalmente un jengibre gigante que se supone es de terror, pero la película está tan mal hecha y el personaje, el concepto en sí es tan absurdo que no te produce nada. O también hay una película que es como de terror en el Día de Acción de Gracias y es un pavo real gigante. Que en concepto podría dar miedo si es que hubiese estado bien dirigido, pero el pavo se ve tan como las weas que es como, no, gracias. Eh, pero sí, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer personajes de terror porque a veces salen weas que son completamente penca, onda los tomates asesinos, por ejemplo, o el yogur asesino, como que no puede ser terror de cualquier cosa, porque un tomate asesino, como chuchas te tomáis en serio un tomate asesino, como que no, tiene que ser algo que realmente remita como a weas que pueden ser peligrosas, potencialmente peligrosas, o si no, no funciona. Es como, no Según yo sé, depende bueno. de cómo lo escriban. Sí, Sí, pero como que no sé, por depende ejemplo, no me imagino un control remoto asesino, por ejemplo. Como no sé. es un desafío. O sea, eso se acerca bastante al concepto de la tele y está el aro, entonces... O sea, la tele sí, como si de repente de esta tele que tengo atrás sale una weá, sí, me cago, pero el control en sí no sé. Eh,
Y bueno, no sé, tú, Sami, nos habéis comentado, como volviendo a las cosas que son bacanes, A este las cosas tema de serias. claro, las cosas serias, estos personajes como de registro, como de fotografía, como que, porque comentaste a alguien como que sacaba fotos y que se veían como súper reales. Claro, pero ese es como más pop, como la Mm, cultura hoy en día de cómo se generan personajes de terror más allá del recurso cinematográfico o de la literatura, que es algo que se está extendiendo harto, que como los creadores están buscando otros medios para hacer conocido su trabajo y ocupan Instagram, ahora mucho TikTok, para generar historias. Y en eso está este recurso que es el registro, que vendría a ser como el hijo de los recursos como de las películas estilo documental, tipo el mm. proyecto de la bruja de Blair, llevado a las redes sociales y algo más actual en donde son las propias personas comunes y silvestres que empiezan a hacer registros ficticios como si fuera algo real, y en ese sentido está la creación de personajes, que fue un poco lo que les comentaba de este creador, que creo que es el más icónico que hay en cuanto a esto, que es Trevor Henderson, que edita fotografías en las que inserta sus personajes y los pone como si fueran registros de la gente, como estas fotos como de los duendes que decís tú, ¿cachai? Como sin ningún tipo de calidad, como que alguien tomó la foto y él les pone ahí como registro de tal personaje, ¿cachai? Y es como que está escondido en alguna parte de la escena o ya está directamente al frente tuyo. Y bueno, la gente también ha tomado sus personajes y ha hecho ediciones de video, así como que van por la carretera y ven algo y es este personaje. O sea, algo que se ha extendido bastante. Pero está hecho como hecho a partir de como una idea ficticia. Claro. Ya. No, Más, porque es yo más allá pensaba. de como estas cosas de mentira que dicen así como duende real, no sé qué, video de YouTube. Es Claro, esto algo más tiene allá de como eso. una dimensión de la producción, así como voy a hacer algo, como lo creativo, como crear algo. Sí, como Claro, no, la porque idea no es engañar al espectador, sino que mm, es la entretención. ya, Claro, como no, porque yo meterte me acordaba así. como estas imágenes así, chupacabras capturado en cámara, así, pero esto no, pues esto como que está hecho con, como tú decías, sí, la intención de mostrar como, mira esto, te lo presento, es un personaje como si fuera un registro, ¿no? Mm. De hecho, en Twitter se popularizó harto como estas cuentas de Twitter que se supone eran como cuentas normales y ponían cualquier wea de lo que sea durante harto tiempo y de repente empiezan con una wea rara. Como, no, pero onda, son como historias igual bacanes como Como de Dear David. gente, La claro, historia de como Dear Dear David es como David, sigue esa lógica. exacto. Y también, no sé, pues el Sol ha desaparecido, que otra historia como que se hizo súper conocida. Pero en el fondo es gente que de forma súper seria, como que te empiezan a hablar que están pasando cosas raras en su casa o como que le pasó algo, un evento como raro. Mm. Caso de Dear David, no me acuerdo muy bien la historia, pero era un poco como de alguien que había visto como un ser raro en sus sueños, si no me equivoco. Y empieza Eh, después a aparecer como en la vida, que es como un niño, era el estilo de un niño que tenía la cabeza deformada, que se le aparecían los sueños, le entregaba unos mensajes, él mostraba videos de sus gatos que estaban súper inquietos en la casa y que finalmente en realidad era una creación, como era un medio de entretención, porque al final el creador de Dear David es un creador de viñetas, que al final al cabo exploró otro medio de Mm. creación artística para entretener a los espectadores. claro. No, y aparte a veces publicaban como imágenes y videos. También, no sé, por el caso del weón que aseguraba que el sol desapareció, como que era súper serio la forma en cómo lo decía y aparte subía videos que estaban súper bien hechos, como que realmente te podía llegar a creer la historia, como, porque era un weón como que, según el que en Rusia había pasado que el sol ya, en una zona en concreto, el sol ya no existía, como que había desaparecido completamente. Y el weón preguntando en Twitter como, ¿qué pasó? ¿Esto está pasando en el resto del mundo? Como, ¿qué chucha? Y publicaba videos y como que estaban pasando weas súper extrañas en el cielo,
o el weón está en el bosque y está como escapando porque la gente se había vuelto loca. Y son bacanes igual. Onda, uno obviamente después cacha que son inventos, que son ficciones. Pero por lo menos al inicio uno se entretiene. Y bueno, ya que estamos en ese tema del internet, personajes de creepypasta que ustedes recuerden o que conozcan. Además de Jeff the Killer. Jeff the Killer. Fanática forever and ever. Como desde que tengo, no sé, no me acuerdo qué edad tenía cabrón. Tengo esa taza ahí, forever. Yo no supe hasta muy grande que era un creepypasta, así que solo conozco como los más como conocidos, así como el Slenderman por el juego y, y Jeff the Killer porque apareció y Estaba en todas partes. sí. Sí. No sé si el Momo también era como un creepypasta. Es una Sí, escultura, como una imagen que se volvió tan creepy que se difundió. Pero Claro. claro, que técnicamente creepypasta es como puede ser cualquier historia de terror moderna en internet que se... Aparte que el nombre viene como de copy-paste, entonces como que se copia y se lleva a 1000 partes. Pero sí, no, tenéis de todo. O sea, curiosamente como muchos de los personajes tienen rasgos parecidos a Jeff, como personajes con los ojos y la boca ensangrentadas, así como Salgo también, que Salgo con Z, es como una especie de dios medio Lovecraftiano, así que se supone que si lo mencionáis o lo invocáis, como que al tiro los ojos se te ponen oscuros y sangrando y la boca también. ¿Te cacháis? Pasa eso justo ahora en el programa. Sería épico. Ahí sí, el Ariel quizás nos ponga unos efectos especiales. No, y es como una especie de invocación rara que se empezó a volver popular como en los cómics, así. Como en cómics como de cosas que ya existían y les ponían su versión Salgo. Pero no sé, tenéis como asesinos seriales, tenéis monstruos, tenéis la misma weá de siempre, pero con otro estilo, como un estilo más moderno, por así decirlo. Muy centrado en el gore, muy centrado como en el shock factor, así. Y en weas como que. Y también en cosas cercanas, por eso hay muchos creepypastas como de el episodio perdido de X serie animada, como el suicidio de Calamardo, o el episodio perdido de Ed, Eddie Eddie, o muchos creepypastas de videojuegos también, y han surgido personajes que son como modificaciones de personajes ya existentes, pero que son más creepy, generalmente juegos infantiles porque ahí asusta más, como lo mismo que comentábamos antes, como inocencia pasando a ser perturbador. Es delgada la línea. Es delgada, sí. Sí, es como Herobrine, así como algo que, nada, te mira. Pero pues eso. Creo que hemos cubierto como muchos personajes de terror de distintas épocas, de distintos medios, de todo un poco. En conclusión, son personajes bacanes. Pero, y que es entretenido siempre tener como personajes de todos los tipos en todos los medios, que busquen asustar y todo. Y siempre se tiene que, no sé, que ir explorando más y todo eso, porque las historias de terror, si es que obviamente te interesan, y si obviamente te atrapan y todo, como que son súper interesantes de explorar, y siempre es bueno buscar historias de todo tipo. No quedarse como necesariamente en un medio o con un solo tipo de personaje, como siempre es bacán explorar, sobre todo si tenéis como esa alma curiosa y todo eso. No sé si algo más que quieran comentar como a modo de conclusión. Sí, Sam, ¿alguna conclusión, alguna reflexión final? Reflexión final, Halloween se lleva en el corazón, así que siempre pueden estar estos personajes y que en realidad los personajes, ya va a sonar como muy paranoide, pero en realidad están como en todas partes, como que hay más que los personajes que uno se puede encontrar en las películas, porque he escuchado a mucha gente, hay distintos tipos de personas en este mundo que son como, no veo películas de terror porque me recago de miedo, me encanta el terror donde yo me incluyo, y gente que dice que no le gusta el terror porque no le asusta lo suficiente.
Pero el terror es mucho más que las películas. Invito a la gente a aventurarse en los libros de terror, que son 1000 veces mejores, en mi opinión, que las películas, porque está el factor en el que tú te imaginas cómo es el personaje y tú tienes tu propia interpretación de lo que es el personaje a partir de tus propios miedos. Entonces, por eso de repente es tan terrible leer una historia de terror más que verla. Y son la base para todo lo que está en las películas. Entonces, reflexión final, gente, vayan a buscar terror en otras partes porque no están solamente las películas, como lo vimos acá con Gonzalo, que están los juegos también, por ejemplo. Pueden Sí, yo salir. iba a decir, voy a salir. Justamente luego de estos capítulos siempre me quedo diciendo como, oh, o después de hablar con Gonzalo, después de escuchar a la Sami sobre como las cosas de terror, yo quedo como, oh, qué bacán, voy a ir a ver algo de terror. Luego recuerdo que verlo significaría como que me dé miedo y ya no quiero. Así que yo entro ahí en la categoría que la Sami decía de gente que no ve porque le da miedo. Así que eso yo creo estaríamos hasta aquí. Agradecemos mucho. Bueno, primero la presencia de la Sami que quiso acompañarnos aquí. Y agradecemos también a ustedes que nos están escuchando, ¿cierto? En YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma que sea. Nos dicen también que en Spotify se pueden activar las notificaciones, así que ahí les va a salir cada vez que tenemos un nuevo episodio. Háganlo, es gratis. Y Sami, si quieres despedirte de la gente que nos ha escuchado. Bueno, gracias por invitarme primero. Me gusta hablar de estas cosas, así que sí, gracias. Cuando quieran hablar más de estos temas, yo feliz, porque me queda para rato todavía, y más allá de los personajes también. Eh, Gracias a la gente que escuchó el capítulo, si es que viene de Pitchpea, saludos. Saludos. Y pásese también a ver los capítulos de Pitchpea. Esta es la venganza de todas las veces que el juego dice, eso, charla, relax. No, voy a escuchar Pitchpea. Sí, po, colaboración, pana. Sí, po. Así que eso, un gusto y un agrado haber estado aquí en este capítulo. Muchas gracias. Y nada, gente, que estén muy bien. También muchas gracias a la radio F5 como siempre. Y que la pasen de pana en este Halloween y en este mes del terror. Vean hartas cosas de terror si es que quieran. Y jueguen también. Y lean también. Y eso, bo. Nos vemos en el siguiente episodio de sus charlas relax y se nos cuidan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Viste que lo preparamos?